Bienvenidos a un programa más de Primer Plano. No les digo buenas noches porque no va a haber nada bueno en lo que vamos a tratar en este primer momento. Nos vamos a referir al contenido de las cifras muy inquietantes. La revista Z, que está publicada en Baja California, nos dice que este número de 40,000, más o menos números redondos, bajas en la guerra entre el Estado y el narcotráfico y entre los narcotraficantes mismos, ya dejó de ser útil, que para julio, para este mes, la cifra ya supera los 50,400 y tantos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa este salto que es desde luego cuantitativo, pero también cualitativo? Ese es el tema que vamos a abordar en este momento. Bueno, estás hablando, pero va Sergio. No, simplemente para contextualizar la magnitud de lo que estamos hablando, las bajas que Estados Unidos tuvo durante toda su intervención en Vietnam, del 54 al 75, fueron 54,000 solamente. Por razones que podemos seguir discutiendo, ni en México ni en el exterior se le está dando la suficiente atención a lo que ya es una tragedia humanitaria bajo cualquier criterio que se le mire. No es una cifra menor. A este paso vamos a llegar a 70, 80,000 muertos el próximo año durante un sexenio. Esta es una catástrofe humanitaria con repercusiones terribles para amplias zonas del país. Estamos hablando si estas cifras son las correctas y aparentemente están apoyadas en las cifras oficiales que da la Secretaría de Seguridad Pública. Estaríamos hablando de un incremento de 25% sobre lo que veníamos manejando, que ya era una barbaridad. Ahora, tenemos allí 40 o tenemos 50,000 muertos, 50,000 bajas de la guerra contra el narcotráfico. No solamente, Sergio, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a cerrar el sexenio con 60,000, con 65,000, con 70,000, sino qué viene para adelante, porque en efecto la estrategia sigue, a pesar de que ha habido reuniones del presidente con diferentes sectores sociales. No veo yo que ni de parte del presidente haya una intención de cambiarla, tampoco veo alternativas que hayan planteado los diferentes sectores, pero hoy sí nos tenemos que plantear, no las veo, Sergio, más allá de decir que mayor educación, mayor salud, reconstruir el tejido social, son cosas como muy etéreas y no nos estamos haciendo cargo de que esta cifra, como tú dices, una tragedia humanitaria, ¿a dónde vamos a llevar y cuándo podemos decir que llegamos al pico y empezamos a bajar? Que es lo que nos han prometido, ¿no? Podría simplemente hacer un comentario. Hay indicadores de la indiferencia del gobierno federal hacia el costo humano. No le han prestado ni la prioridad ni la atención. Doy solo uno. Desde hace 2 años y medio se discutía un protocolo para proteger a periodistas, que es de las profesiones, es los lugares más peligrosos del mundo. Apenas este fin de semana publicaron, después de 2 años y medio y de presiones internacionales y nacionales, el gobierno de Felipe Calderón, por los motivos que sea, no le ha dado atención al costo humano. En cuanto a la tendencia, desde luego la discusión sobre qué estrategia, qué se podría hacer o qué se debió haber hecho antes de lanzar esta estrategia, pues está abierta, ¿no? Pero en cuanto a tendencias, dices que 60, 70,000, 80,000, desde el año pasado, y aquí lo hemos señalado, la tendencia que marcaban los 3 primeros años hacia el cuarto y hacia el fin de sexenio, es decir, ya la violencia que englobaría todo el sexenio, el presente serían entre 60 y 70,000. Más o menos, pero la tendencia ya lo marca. Comparándolo para que se note, digamos, a 9,000 en el sexenio de Fox, derivados también del narco, ¿no? De la violencia del narco. Pero si esa tendencia no cambiara, ojalá que algo pase que se cambie, si esa tendencia no cambiara, en el siguiente sexenio tendríamos, nada más de ese sexenio, sin contar ya los de Calderón, 260,000. La misma tendencia, ¿eh? Es decir, si no se modifica, si no empieza a descender la violencia, tendríamos 260,000 en el siguiente sexenio. Que más comparándolo, los 70,000 de ahora. Aparte, sin contar los de ahora, simplemente para confrontar la espiral de violencia entre los 9,000 de Fox
y los 260 que hipotéticamente podría haber el sexenio que viene, de no alterarse la tendencia. Ahora, es difícil bien interpretar esto. Recordemos que entre los objetivos de la estrategia no estaba reducir la violencia. Se tomaba como un costo inevitable, negativo, pero que había que pagar para desmantelar y debilitar a los cárteles. Y decíamos, es que la violencia, bueno, pues es el costo, ni modo. Igual que algunas guerras tienen un costo en violencia. Sin embargo, parece que los objetivos han cambiado, porque ya recientemente Alejandro Poiré presume, digamos, como un logro de la estrategia la reducción de la violencia en Ciudad Juárez. Es decir, pero ese no era un objetivo. El objetivo eran otras cosas, que implicaba el costo de la violencia humana. Si ahora introduces, entonces ya le cambiaste el objetivo, ahora de lo que se trata es de reducir la violencia. Está bien, ¿no? Ahora, Qué bueno. Qué bueno. Tenemos en esto muchos puntos, no hay tiempo. Uno de los puntos interesantes de las cifras de Z es que la mitad de estos muertos son desconocidos. Simplemente el Estado ha sido rebasado. Si hubiera un monumento al desconocido en la guerra contra el crimen organizado, habría que hacerlo como la Torre del Centenario, que por cierto todavía no se ha hecho, pero es monumental. Segundo, lo de el costo de la guerra. Qué fácil, esa es una de las cosas de la historia. Qué fácil para ciertos líderes decir, es el costo que tienen que pagar. En un tiempo los líderes iban al frente de sus ejércitos, hace mucho tiempo. Pero ahora no. Ahora quien toma las decisiones no va al frente del ejército. Quien toma la decisión de una política hacendaria o económica no sufre el costo de esa política porque está blindado, tiene otros sueldos, tiene el liderazgo tan ajeno al problema del costo humano. Y finalmente, no sé cómo se va a resolver esto porque la secuela, supongamos que el narcotráfico queda suprimido o queda, no suprimido, queda bajo control. Una parte de la sociedad mexicana ya se acostumbró a esta forma de vida. ¿Y cómo le van a hacer para cambiar los que queden desempleados, entrecomillado, si el problema se llegara a resolver? ¿A dónde irían? ¿Cómo harían para reciclarse ellos mismos, los miles que están empleados ahora en los ejércitos de la droga? Esto va a tener repercusiones como la piedra que se tira en el lago y las ondas se van expandiendo cada vez menos fuertes, pero expandiéndose en otras áreas de la sociedad. Me temo que esto va a tener unas repercusiones, aunque se resolviera estrictamente el problema del narcotráfico, a largo plazo en otras áreas de la convivencia social. O sea, tú estás planteando, Lorenzo, que la gente que hoy se dedica al narcotráfico, si tuviera éxito la estrategia del presidente Calderón, saldría a las calles y no sabríamos qué hacer con ellas. Porque si ese es el caso, yo te sumo otra que también es dramática, a el número de policías y miembros del ejército, pero sobre todo policías que están siendo también sacados a la calle por problemas de corrupción y que tampoco sabemos a dónde van y se suman a ese ejército. Digamos, hay un ejército de policías fuera y un ejército de crimen organizado que también tendrá que encontrar pues un modo de vida que no sabemos. Ahora, esto, Sergio, no puedo pensar que al presidente Calderón, al gobierno de México, a los gobiernos de los estados, para no incluso personalizarlo, no les importe el costo humano. Yo creo que sí les importa el costo humano, ¿sí? Y no es que sea un daño colateral, como alguna vez, con una frase muy desafortunada, dijo el presidente Calderón, es un costo que se paga por emprender una guerra. Es posible que la estrategia esté equivocada, ¿sí? Cuando hablamos de una tendencia o cuando hablamos de las cifras que está dando Lorenzo Meyer, lo que yo creo que hay una desesperación es en dónde está la estrategia alternativa, más allá, digo, de generar las condiciones sociales. Pero hoy estamos viendo que estados de los más ricos, no estamos hablando de Chiapas, donde está el crimen organizado, ni en Oaxaca, estamos hablando de un lugar, como en este fin de semana pasó en Monterrey, ¿sí? Una de las ciudades, o quizá la segunda ciudad más rica de este país. Entonces, más allá de una
estrategia social, ¿qué más se puede hacer, Sergio? Mira, No lo sé, no es defensa de... Simplemente para quedarnos con las cifras, porque es un indicador. Quien mete el tema del número de muertos en la agenda nacional no es el gobierno federal, es Reforma, que en mayo del 2007 empieza con un programa de conteo de muertos. Durante algunos años, Reforma y el Universal fueron los únicos que daban cifras. Sí. El gobierno federal saca sus cifras hasta septiembre del 2010, agosto del 2010 de hecho, cuando en una reunión con Felipe Calderón, con expertos en seguridad, saca Guillermo Valdés del CISEN una presentación donde aparecen las cifras. Estamos hablando de que en 4 años el gobierno federal no presentó las cifras. Y reprobables. Lo menciono como indicador porque los estudios de seguridad, uno ya sabe que cada ejército tiene algo que se llama el factor humano, que es diferente. El ejército de Estados Unidos es muy avaro en el número de muertos que calcula, es decir, si no atacaron Calais durante la Segunda Guerra Mundial, sino Normandía, era contabilizando el posible número de bajas. En el caso del ejército soviético, el factor humano no importaba, y marchaban de Stalingrado, desembarcaban e iban al campo de batalla a morir. En el caso de México, simplemente estoy constatando un hecho. El gobierno federal empieza a sacar cifras, empieza a cambiar su perspectiva hasta el año pasado. Eso tiene profundas implicaciones, profundas implicaciones en los cálculos que haces sobre la proyección de la guerra, porque si no tomas en cuenta ese factor, pues te da lo mismo y sigues adelante. Ahora, tenemos muy poquito, pero tú podrías cerrarlo, José Antonio. En fin, eso de las estrategias, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Una cosa es qué estrategia pudo haberse hecho como alternativa en el 2006, y hay especialistas que dicen, bueno, se pudo haber hecho así, de esta otra manera, más de tipo disuasivo en lugar de punitivo, más selectivo en lugar de todos contra todos. La cosa es, ahora ya desatado el avispero, que nosotros decimos que al pegarle al avispero sigue saliendo, y es contraproducente, pues ¿cómo le haces? Si es correcta la interpretación del avispero, muchos sostenemos, otros no, ¿cómo le haces para regresar a las abejas, digamos, al panal? A lo mejor puedes dejar de darles escobazos, pero hacer que se regresen, ¿cuánto tiempo puede llevar? Pero nos podemos ver en el se regresarán, pero sí no toma su tiempo. Desafortunadamente ya nosotros no tenemos tiempo para seguir sobre el asunto. Espérenos en la siguiente parte. El lunes pasado tratamos aquí en este programa el problema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a raíz de la conferencia y las revelaciones entre comillas, en realidad lo sabíamos todos, de Elbester Gordillo con respecto a las alianzas que hizo con el hoy presidente Calderón. Pero la historia ha seguido, porque días después de que grabamos ese programa y tratamos el tema, ¿sí?, salió un adversario político, uno de los que tuvo una de las posiciones que se le entregaron a Elbester Gordillo como pago de su alianza o de los votos que le llevó al presidente Calderón, salió a declarar cosas pues muy preocupantes, sobre todo preocupantes porque en este país hoy tenemos mayor acceso a la información, pero no tenemos mayor justicia. Esa mayor información se queda en eso, información, abrimos la boca, nos escandalizamos, pero después quedan impunes, así como el 98% de los delitos del orden común quedan impunes, estos delitos políticos, llamémoslo así, también quedan impunes. Y nos venimos a enterar que el exdirector de la Lotería Nacional, ¿sí?, que fue uno de los cargos que se le otorgaron a Elbester Gordillo como pago, ¿sí?, denuncia que el liderazgo del CENTE, en particular la maestra Elbester Gordillo, le pidió para el partido que ella preside, o que bueno, formalmente no, pero vaya, que realmente preside el PANAL, el Partido Nueva Alianza, le pide 20 millones de pesos mensuales para sostenerlo, más le pide una serie de favores con respecto al patrimonio público, que son los terrenos en donde están los edificios del ISSSTE, y le pide también que revelen la información sobre el fondo de pensiones del Sindicato de Trabajadores
de la Educación. Bueno, todo eso sabemos, no ha habido respuesta, se habla de auditorías al ISSSTE, pero yo no veo que la justicia avance y en cambio veo que la impunidad sigue instalada entre nosotros. La pregunta ahí, perdón, la pregunta sería si esas instituciones que en principio tendrían que empezar a revisar mucho de lo que se ha denunciado, lo pueden hacer por oficio, porque de pronto dicen, es que tiene que haber una denuncia formal. Eso dijo el IFE. El IFE dijo eso, pero la PGR, la Fiscalía para Delitos Electorales, porque pues ahí también hay presuntos delitos electorales cometidos, o la tentativa, pero la propia tentativa de delitos también está penalizada con cárcel. No importa que hayas fallado, basta la tentativa. En el caso de pedirle 20 millones al mes para el PANAL, es un delito electoral, o es la tentativa, pero también se puede sancionar. En fin, muchas de las instituciones tendrían que abrir una investigación, el Congreso, la Auditoría Superior de la Federación. Pero por otro lado, después de la entrevista que dio en varios medios Yunes, salió también Felipe Calderón a hacer un poco de aclaraciones a todo este lío entre Elba Ester y Yunes. Y dijo, ratificó que el acuerdo con Elba Ester era de carácter educativo. Y que simplemente, ya le modificó un poquito lo que nos había dicho hace años, donde nada más había dicho, es de carácter educativo, no político. Ahora dice, no, yo no hice ningún acuerdo, ya estaba con Fox y yo lo respeté. ¿Y quién tiene que respetar acuerdos previos de otro gobierno? Sobre todo digo yo que ni siquiera Felipe Calderón era el candidato oficial, no era el de Fox, venía de afuera, venía de la disidencia dentro del propio PAN, pues puedo perfectamente haber dicho, a ver, ese es tu acuerdo, aquí se acaba el acuerdo. Si no lo acaba, es precisamente porque hubo una ayuda decisiva de Elba Ester Gordillo en la victoria de Felipe Calderón. 700,000, 800,000 votos los que se calculen, que rebasan con mucho la diferencia con la que Calderón ganó a López Obrador. Entonces, mejor que diga, es que mantuve el acuerdo, pero además creo que le repartió más Calderón a Elba Ester, que lo que le había dado Fox. Con Fox hubo una relación muy estrecha, pero ahorita ya hubo muchos más cargos. Con una subsecretaria. Dices, María Amparo, tenemos información y no tenemos justicia, pero sí hace la diferencia entre información y no tener la reparación del daño, porque deslegitima más. Si el ciudadano común y corriente no se entera y en su vida cotidiana eso pasa totalmente a oscuras, pero si sí lo sabe, aunque no el sistema no de la justicia, sí hay un cambio importante, porque este conocimiento de las formas como la maestra Elba Ester hace sus arreglos políticos, deja desnudo al sistema, en particular a Felipe Calderón, porque eso muestra una falta hasta de imaginación, decir, Fox lo hizo, pues yo ya lo seguí. Si mal no recuerdo, los arreglos de Bucareli en 1923 los hizo Obregón, cuando llega a Calles, y no era con Elba Ester, era con Estados Unidos, que es un poquito más fuerte. Dice no, y acabó, punto, vámonos. Los acaba. Pero en materia de información, tú dijiste, le pidió 20 millones mensuales, eso dice Yunes. Otra parte donde no teníamos las cifras, y esto lo dice Castañeda, Jorge Castañeda, que fue muy cercano a Elba Ester, o es, no sé, nos señala que, aunque el gobierno no lo ha querido revelar, la parte de las cuotas sindicales que el gobierno retiene antes de pagarle sus sueldos a los maestros y se los pasa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, él dice, algo ha de saber, que más o menos asciende al equivalente a 10 millones de dólares mensuales. Y luego lo redondea. Dice, bueno, pongámosle 100 millones anuales de dólares al año. Son, ¿qué? 1,100, 1,200, depende de cómo esté la tasa de cambio. Ponle 1,200 millones de pesos al año. Claro. En el sexenio se va a llevar, ¿qué? 7,000 millones de dólares, de pesos, 7,000 millones de pesos y un plusito, además de lo que le ha de haber sacado a la lotería. Entonces, las cifras son francamente escandalosas. Regreso al inicio del enigma. ¿Por qué Elba Ester Gordillo se lanza una conferencia de prensa de 2 horas en la cual hace revelaciones? Creo que esa es la pregunta central. Hay una respuesta
política y se discute que pues quiere renegociar, quiere romper con Calderón, quiere estar bien con Peña Nieto, consideraciones políticas. Pero un factor adicional que ligaría a lo que ustedes dijeron es que sabe que los organismos que deberían llamarla cuentas no van a funcionar. Vamos, esa es la parte más cínica, porque ha habido un avance en el cinismo de la política mexicana. El Bester sabe que, y como ha sucedido, que el Instituto Federal Electoral va a encontrarse una excusa para decir, no voy a investigar. Cuando me pregunto ¿por qué Leonardo Valdés, que es el presidente, no sale y dice, dada la gravedad de esta situación, yo mismo presento una demanda para que se investigue? Por supuesto que no lo va a hacer ni él ni ningún otro consejero todavía. Pero uno entendería la Fiscalía, la FEPADE, la Fiscalía Especializada, porque depende del Ejecutivo, depende de la PGR y de Felipe Calderón, con quien hizo el trato. También uno supondría de la Secretaría de la Función Pública, que por cierto, pues se ha hecho lo posible por evadir el tema. Quien más ha hablado ha sido la Auditoría Superior de la Federación, que dice, bueno, nosotros ya hicimos unas auditorías al ISSSTE y pues dijimos lo que teníamos que decir, y la auditoría dice bastantes cosas. Pero ni el Instituto Federal Electoral ni el Tribunal Federal Electoral salen a decir, bueno, esto es muy grave y vamos a ver, vamos a hacer una investigación, o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la reforma a la Constitución, tal vez hasta podría hacer una investigación dado el quebranto de la ética pública. En todo caso, el drama es cómo estamos cayendo en el imperio del cinismo, porque el Bester puede salir y decir cualquier cosa, igual que el Güero Castañeda, o cualquiera, porque no va a pasar nada, porque las instituciones no están funcionando. Esa es la certeza, ¿sí?, de que no va a pasar nada, que creo que le hace daño a nuestra democracia. Por supuesto, Lorenzo, que estoy en favor de que conozcamos la información, como lo hicimos también, o el tema que tratamos en el primer bloque sobre los 50,000 muertos en vez de los 40,000. Por supuesto que sí, pero tú te das cuenta de lo que esto significa en términos del aprecio que tenemos los ciudadanos por la democracia, porque avanzamos en ese aspecto, pero no avanzamos en su correlato, que es lo que siempre nos pasa en este país. Queremos una parte de la ecuación de la democracia, pero no nos gusta la otra, la colaboración, la cooperación, la justicia, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy salía una encuesta en Excelsior de Ulises Beltrán preguntando qué tanto se había enterado la gente. Se enteró 40% de la gente de este pleito, de esta corrupción. El Bester recibe un rechazo del 60%, nadie le cree, tampoco le creen a Felipe Calderón que la alianza que hizo con el Bester era por, digamos, en pro de la educación, y entonces, claro, lo que va a hacer es minando todos los liderazgos y todas las instituciones que poco a poco se han ido construyendo. La parte del Bester que ella sale, fíjate que yo ahí rescataría, la parte donde el Bester sale y dice, yo hice una alianza electoral con el presidente Calderón o con el candidato Calderón y le di votos a cambio de puestos, es una cosa que ocurre en cualquier democracia, ¿sí? Entre partidos o entre sindicatos o entre movimientos, dicen yo apoyo a un candidato y voy a hacer un gobierno o un remedio de gobierno de coalición, me van a pagar mi contribución electoral con participación en el gobierno. El problema es que aquí estamos hablando sin tapujos, ¿sí?, de a cambio de recursos públicos, en dinero. Y eso sí está penado en cualquier país democrático, ¿no? María Amparo, pero es común que en una democracia un sindicato de maestros diga yo te voy a dar tantos votos. ¿No se supone que esos, si los da legítimamente, que esos sindicatos, cómo los puede dar? Ellos son maestros, están dedicados a la enseñanza. Sí. Lo de los votos tiene que ser absolutamente ajeno. Es como ¿cuántos kilos de carne van a pedir en el mercado? Deberían de estar como maestros dedicados a lo suyo y a sus sueldos y sus prestaciones muy importantes. Pero ofrecer un sindicato bueno, es un partido. Yo creo que, no, pero además yo creo que hay una confusión posible. Sí.
Es decir, en varios países democráticos los sindicatos sí pueden decir, a ver, tenemos 1,000 agremiados, o 5,000, o 10,000. Vamos a solicitarles a nuestros agremiados que voten por ti si nos ofreces no dinero ni cargos públicos, sino, por ejemplo, una legislación favorable que nos mejora nuestras condiciones, etcétera, pero ofrecen el voto de los agremiados, que además no puedes en un régimen democrático obligarlos bajo coerción a que voten. Simplemente dices, oigan, compañeros, este candidato nos ofrece esto, votemos por él. Los agremiados, tú te estás refiriendo a una... O sea, haces campaña a favor. Sí, o hacer una campaña, decir, votemos por este candidato. Tú lo que te refieres es a una práctica previa que existe desde el régimen del PRI. Es así, efectivamente no es legal, que es el que los maestros salgan a hacer operación electoral. Eso. Que es para lo que han servido desde hace mucho tiempo, más que para la educación, porque entonces es acarrear gente, llevar a sus familias, por ejemplo, a que voten, pero ya con a lo mejor de manera mucho más corporativa, con amenazas y a lo mejor artes electorales de antes, ¿no? En fin, de hacer mapachismo, que no sabemos si se hicieron o no, en todo caso no se ha demostrado previamente, pero si a eso te refieres, claramente no es legal, ahí sí ya es. Claro, pero en este país es una práctica a todas luces ilegal, creo que tiene razón Lorenzo, pero nos tenemos que ir. Vamos al tercer bloque, quédese con nosotros. Sí. Bueno, y si en estos días ha leído en el periódico que surgió un movimiento llamado EPN, no vaya a creer que se trata de una guerrilla, no es el Ejército Popular y Nacionalista, es un movimiento que Enrique Peña convoca dentro del PRI para lanzar una candidatura única dentro del propio PRI. Pues todos podemos suponer que se trata de la de él, no de alguien más. Pero se llama Expresión Política Nacional, nada más que no casualmente coincide con sus propias siglas, Enrique Peña Nieto. Bueno, esta es una forma, digamos, ya un poco más formal de lanzamiento de su candidatura. Ya sabemos desde hace muchos años que él estaba aspirando a la candidatura presidencial de su partido, pero no lo había dicho, él se había mantenido como gobernador diciendo, habrá el momento en que me pronuncie, yo ahorita estoy abocado, lo que siempre se dice en estos cargos públicos, ¿no? Hasta que sea gobernador, entonces ya. Pero después de la elección del Estado de México, donde ya se consolida como candidato, ya difícilmente me parece a mí que alguien dentro del PRI va a tratar de disputarle la candidatura. Se llegará a negociaciones. No creo yo ni que el propio Beltrones, Manlio Fabio, el senador, vaya a tratar, por ejemplo, de hacer lo que Madrazo hizo con Arturo Montiel, de sacarle cosas, si es que las tiene, ¿verdad?, para tratarlo de tumbar y entonces él quedarse con la candidatura en medio de una división profundísima del PRI, en donde no puedas ni siquiera ganar y quedar como quedó Madrazo, muy, muy mal políticamente. Yo creo, es mi cálculo, no tengo ninguna información, de que Beltrones tiene la intuición y aprende de lo que ocurrió hace 6 años para decir, pues ahora sí, con este triunfo espectacular del Estado de México, de Peña Nieto, pues si acaso negociará sus fichas para eventualmente respaldarlo y que efectivamente surja un candidato de unidad con todo el PRI unificado en torno suyo. Eso es lo que está buscando Peña Nieto y creo que lo va a lograr. En un tiempo, el que tenía la última palabra era el presidente, ¿no? Pero bueno, ya no tienen presidente del PRI. Entonces, el que está adquiriendo el manto presidencial ahora es un PRI del Estado de México que ya se acostumbró desde hace mucho tiempo a ser muy disciplinado. Es el más disciplinado de los PRIs de los estados. A falta de lo que antes tenía, buena es la disciplina del PRI del Estado mexiquense. Entonces le parece estar saliendo redondo dentro del PRI la operación. No hay presidente, entonces yo que quiero ser presidente, soy mi propio presidente de antaño y los convoco. Me pongo en los dos lugares, en el que antes tenía el señor que ya iba de salida, pero que tenía su último gran momento, en ese instante en que declaraba, tú eres el ungido. Bueno, entonces él se está ungiendo como Napoleón, más o menos, que le toma al Papa la corona y se la pone él mismo. Es en una semejanza con esa actitud de Napoleón.
Y yo no veo que los priistas en su conjunto vayan a tener disidencia, no les conviene. Encontraron la fórmula, ahora sí, descubrieron el elixir de la eterna juventud, ya pueden volver con esta vía. Pues sí, coincido con esa metáfora símil que elaboras, muy gráfica, por cierto, Napoleón poniéndose la corona de emperador y evitando que lo hiciera el Papa. Ya de plano vamos a comparar a Peña Nieto con Napoleón. Bueno, en ese sentido sí, me parece que es muy gráfico. Y creo que también se apuntalaría esa interpretación con los rasgos que están adquiriendo su inicio de campaña o su precampaña. Es decir, ya observamos la cargada, la famosísima bufalada, porque una vez que las fotos que salieron del lanzamiento del EPN, del Enlace Político Nacional, fueron muy gráficas y recordaron aquellos años cuando, después de que el presidente decía, nunca lo decía el presidente, Lorenzo, salía Fidel Velázquez, por lo general decía, los sectores del partido hemos considerado, y daba el nombre, y entonces salían corriendo de todos los rincones de la vida política nacional, así en turba, la bufalada, para ir al besamanos, para lo cual iban a la casa a saludarlo. Eso hicieron, y en ese sentido, si empezamos a observar, creo que ya hay una restauración en las formas. Tal vez no en el contenido, es muy pronto, pero al menos en las formas ya estamos viendo cómo sí es un regreso al pasado, tal vez porque el Estado de México, el priismo del Estado de México vive en el pasado, no lo sé, pero sí por lo pronto ese es el rasgo. Ojalá, y de ser ese el caso, la sociedad pueda resistir la tendencia al manotazo autoritario que generalmente acompañaba a estos presidentes que se creían ser los dueños de la patria. Yo quiero confesar mi ignorancia o mi incapacidad para interpretar por qué ahora, después de las elecciones del Estado de México, que fueron arrolladoras, no digo de carro completo, porque como no se eligieron alcaldes y diputados locales, pues no es carro completo, ¿no? Pero con una votación casi del 65% que no se veía ni siquiera ya en los últimos años del Priato. ¿Por qué saca esta expresión política nacional, este nuevo movimiento Peña Nieto, si había sido suficientemente cuidadoso, aunque todos sabíamos que era el precandidato? ¿Por qué lo saca en este momento? Tendría yo que pensar que porque estaba sintiendo pasos en la azotea y veía ya que el senador Manlio Fabio Beltrones ha estado con mucha presencia en los medios, pidiendo, por ejemplo, mostrando credenciales como un reformista, ¿sí? Como un hombre que quiere presentar un proyecto, habla de primero el proyecto y después el hombre, saca una reforma política complicada al interior del Senado, dice que vamos adelante en la reforma de la Ley de Seguridad, en fin, ha dado una imagen de reformista. ¿Está Peña Nieto sintiendo pasos en la azotea? Se me hace difícil esto que estoy diciendo porque mientras que él tiene 40%, Peña Nieto 40% de la preferencia electoral, cuando pones a Manlio Fabio pues tiene, pues no sé, el 8%, una cosa así, vis a vis al interior de los priistas, ¿no? Pero no me queda otra que pensar que dice, yo, ¿sabes qué? Doy el albazo, para usar el tema del pasado, y ya está aquí mi candidatura para que, ahora sí que como diría Carlos Salinas, no se hagan bolas. Pero además, no llego a entender. Además, aprovechando quizá, desde luego, el fin de ya que se celebrara la elección de Estado de México era el banderazo de salida. Y perdón, y no estuvo Manlio Fabio ahí en esta reunión, ni Humberto Moreira tampoco, perdón. Pero en fin, habría que interpretar por qué no estuvieron. A lo mejor, el caso de Moreira, pues es, otra cosa, porque Moreira estaba en el acuerdo un poco para impulsar a Peña Nieto. A lo mejor es una cuestión contingente. Pero me parece que es el momento de más fuerza de Peña Nieto ahorita, que no creo que se vaya a diluir demasiado, pero pasando el tiempo y las semanas, ahorita está amarrando, el acuerdo, es decir, si ya vimos que con candidato de unidad, porque así fue también con Erubiel, ahí sí pudo ejercer
esa facultad que antes los presidentes priistas tenían de decir quién era, ¿no? Y incluso lo cambió de último momento y lo hizo bien. Desde luego, bien. Eligió bien, cambiando de último momento a Alfredo del Mazo por Erubiel, pero diciendo, vean cómo con candidato de unidad nos va mucho mejor. Si no llegamos fragmentados, podemos llegar a Los Pinos, que es el anhelo de los priistas, desde luego. Yo creo que está aprovechando este momento de fuerza para llegar ya, digamos, con un acuerdo. No de que él sea necesariamente, porque él no ha mencionado, por supuesto, que sea yo, pero simplemente vamos con un candidato único, que no haya primarias para no generar algún tipo de división o de darle ya incluso ni siquiera posibilidad a otros de los aspirantes. Decía Sergio que las formas son antiguas, pero pregunto, en el PRI las formas no son realmente el contenido. Es un partido que no tiene una ideología, sino que va conforme el viento le señala y su olfato. Entonces las formas son lo central. Eso es importantísimo. Ya vendrá esta idea de que primero el programa y luego el hombre. Así les fue a quien hizo ese enunciado, que fue Reyes Heroles. Ese es el momento en que tiene una crisis en su carrera política, porque el programa es lo de menos, el hombre es digamos que en términos de porcentaje, el 99%. Así que lo antiguo, que son las formas, es el contenido. Hay un detalle, ya que estamos hablando de la cultura del priismo. Creo que hay un rasgo nuevo que detecté en las reacciones con las últimas elecciones. Había una profunda irritación en sectores priistas porque no se les aceptaba la victoria. Decía, ¿cómo no nos aceptan la victoria? Estoy sintetizando la idea y creo que uno de los problemas, no son problemas, uno de los rasgos del revanchismo del nuevo priismo es exigir una autoridad moral asociándola con la jerarquía. Es decir, continuando con tu razonamiento, Lorenzo, el PRI se caracteriza por el respeto, la adoración a la jerarquía, que en el pasado equiparaban con legitimidad y autoridad moral. Tener la jerarquía bastaba con la legitimidad. En el presente ya no es lo mismo, ya va, la legitimidad se la tienen que ganar porque la legitimidad viene de los demás. Y es ahí donde está un problema, una tensión posible. Yo no sé si nos vaya a dar tiempo, José Antonio. Yo sí quisiera diferir de la idea de que regrese el PRI al poder constituya una regresión. Y lo digo por dos cuestiones. Yo creo que si el PRI llega a ganar en el 2012, ganará, que hay prácticas fraudulentas todavía en este país, sí, pero que las cometen lo mismo los gobernadores del PRD que del PAN, que del PRI. Creo que también es una desgracia. La cancha está pareja en el cochinero, en la ilegalidad. Entonces yo creo que si regresa, va a regresar porque los electores deciden que va a regresar y eso no se puede llamar regresión. Y por otro lado diría que tampoco es una restauración porque a mí el PRD y el PAN me han decepcionado, el uno como gobiernos locales y el otro como gobierno federal en términos de mimetizarse con el PRI. Tienen las mismitas prácticas, incluidas las corporativas de las que hablábamos hace un momento. Yo creo que ese tema es muy importante y muy interesante, habrá que discutirlo, tendremos tiempo, decir qué tanto significa que el PRI regrese una regresión política o autoritaria. Pero se nos ha terminado el tiempo de este segmento, regresamos al último. Bien, en cierto sentido continuamos con el tema porque la semana pasada en Mérida reaparecieron los porros auspiciados por fuerzas políticas. Es el caso de Mérida. Resumo el problema. El urbanismo salvaje tiene muchas caras, ese urbanismo que está destrozando nuestras ciudades. Una de ellas es la obra que hacen ayuntamientos por razones que no se entiende, pero que es muy costosa. El ayuntamiento priista de Mérida, Yucatán, aprueba un paso a desnivel que va a costar 50 millones de pesos. El día que va a iniciar la obra, vecinos, organismos civiles, apoyados por la Canaco, la Coparmex y por el PAN, se oponen y en la madrugada, a la 1:45 de la mañana, llegan
un grupo de porros encabezados por un personaje de la picaresca mexicana, el Calín, que es simultáneamente empleado del rastro municipal, secretario de Acción Juvenil de la CTM y administrador de 4 prostíbulos. Todo al mismo tiempo, vamos. Y hay 16 lesionados, 4 de ellos de relativa gravedad, uno de ellos el cónsul de Holanda en Mérida. Se hace un escándalo no solo local, sino que ha estado creciendo. Hoy lunes en Reforma, la Coparmex Mérida saca una página entera protestando por el hecho. Independientemente de los acontecimientos ligados a Mérida locales, el asunto tiene importancia por 3 razones. Primero, Mérida estaba en paz. Ahí no había casi violencia criminal, a diferencia de Quintana Roo. Son vecinos, pero Mérida realmente no se distingue por ejecuciones. Ahora surge una forma de violencia política que creíamos erradicada, la del porrismo auspiciado o ligado o cercano a partidos y autoridades. En segundo lugar, porque el urbanismo salvaje está provocando malestar ya en todo el país virtualmente, porque vamos, por todos lados aparecen obras que nadie sabe cómo se aprobaron y que generan una inconformidad terrible. Y tercer lugar, las instituciones tampoco funcionaron en Mérida, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Policía Estatal, y termino con esto, la gobernadora de Yucatán, también priista, Ivonne Ortega, declara a Cadena Raza que de acuerdo que ella no envió a la Policía del Estado porque estaban muy enojados los porros y los manifestantes y que no quería agravar la situación y que se esperó 12 horas, por cierto, para que intervinieran las autoridades. Entonces ya se imaginan, es el lejano, el salvaje oeste. Déjame chilanguear, es un nuevo verbo, pero ya que me pones lo del urbanismo salvaje, déjame llevar agua al molino de varios de nosotros, cuando menos de los otros 3, Crespo todavía no es afectado, y de otros compañeros, colegas nuestros como Denise Dresser, que hoy escribe en el periódico Reforma también, el escándalo de la Torre de Danos, ex compañero también de Primer Plano, Carlos Elizondo, que pone una demanda. Yo aprovecho y digo, también puse una demanda contra otra obra ilegal en Polanco, con cero esperanza. Hace rato hablábamos de impunidad, ¿sí? Si llegamos a ganar una cosa que a todas luces es ilegal, ¿sí? Van a pasar 4 años cuando ya estén terminadas estos edificios. Es muy impresionante. Aquí otra vez, esto es transpartidario, porque nosotros, en el caso de la delegación Miguel Hidalgo, tenemos a un delegado panista, Demetrio Sodi, y en el caso de las autoridades del gobierno del estado, del gobierno del Distrito Federal, pues son perredistas y están coludidas, ¿sí? Y tenemos una cantidad, los vecinos de Polanco, pero ahora me entero que también de los de la Condesa, que se les, por andar haciendo una construcción que tampoco tenía el impacto ambiental, los permisos para el número de pisos, se les deslavó y tienen a la gente viviendo en hoteles. Y si nos vamos a Santa Fe pasa lo mismo, y tú has escrito sobre la supervía, y así nos vamos. Hay un capitalismo salvaje, mira, me traiciona el inconsciente, hay un urbanismo salvaje en esta ciudad, auspiciado lo mismo por las autoridades del gobierno del Distrito Federal como por las delegacionales, y estamos absolutamente inermes los ciudadanos. Sí, inermes porque en mi caso, pues es ahí al final de Fuentes del Pedregal, ahí está esa mega obra que va a hacer la vida imposible en la zona. Pero dice Sergio, este urbanismo salvaje va a ser un problema, sí, pero los beneficiados por él para ellos no es problema. Tienen un tiempo muy pequeñito en las delegaciones y los incentivos para dar el sí. Ya vimos a un juez que ahora están investigando, que le aparecieron varios millones en su cuenta. No lo juzguemos desde ahorita, pero qué curioso. Entonces, la cantidad de permisos que se necesitan para una de estas obras es kafkiano. Quiere decir que pudieron hacer esos permisos, ¿cómo los hicieron? Probablemente alguien
lo beneficiaron de inmediato. Y esa persona, como le llega el tiempo en que termina con su puesto en la delegación, sea priista, panista, perredista, ya hizo su ahorro inicial y le puede venir absolutamente que le importa un pepino lo que le pase a la ciudad. Y entonces, como son beneficios instantáneos y el mal va a quedar a largo plazo, bueno, pues la lógica está de su lado. Vamos a hacer desarrollo salvaje que desde hace ya muchas décadas, en realidad desde el porfiriato lo alcanzo yo a entender, quien hace los desarrollos urbanísticos tiene siempre relaciones políticas y es un negocio fantástico. Pues estamos otra vez ante la mancuerna de corrupción e impunidad que se traduce en el abuso sobre los ciudadanos y la indefensión de los ciudadanos. Sí. Incluso legalmente se pueden poner recursos legales, pero va a llegar un nivel a donde va a topar con alguien que ya está metido en el negocio, seguramente, o está pagando favores por otras circunstancias, y la cosa es eso, es decir, realmente buena parte de lo que hemos hablado aquí, y en general casi siempre tocamos este tema de una u otra manera en nuestro programa, es eso, la corrupción que a su vez está alimentada y fomentada por la impunidad. La impunidad es, yo creo que uno de los peores males de este país que explican buena parte de las decisiones arbitrarias, de los descuidos, de la criminalidad, por otro lado, de la ineficacia de policías, pues es corrupción con impunidad. O sea, no, la probabilidad de que pagues alguna consecuencia por este tipo de abusos es mínima. Y el otro lado de la indefensión es cuando además protestan los vecinos, no ha pasado aquí en el Distrito Federal, pero ya pasó en Mérida, de que te echen encima porros, ¿no? Sí, que te echen los porros, también desde luego habría que ver quién dio la orden, etcétera, pero aunque lo supiéramos, aunque lo llegáramos a saber, pues prevalece la impunidad. Sí, en ese sentido tal vez lo que habría que resaltar, buscándole algo optimista para ir cerrando el programa, porque Lorenzo empezó anunciando cosas terribles que se hablarían durante, ¿Y que no? Durante la hora, sí. Vamos, yo no sé, supongo que a algunos integrantes del auditorio les debe costar trabajo dormir. Me parece que Mérida, o lo que hiciste, la demanda que interpusiste tú, o el hecho que algunos nos estemos defendiendo, se confirma en Mérida. Hay una capacidad de reacción y de enfrentamiento. Solo falta ahora que ese PRI de la era cuaternaria, vamos, porque el PRI que usaba la violencia hacía muchísimos años que no había una autoridad que usaba o que convocaba a los porros o sacaba a los paramilitares para apagar una protesta. Ya no era común, la violencia criminal sí, pero no esa violencia. Perdón, Sergio, Ulises Ruiz en Oaxaca, cuando matan a palos a un maestro, y no fue hace muchos años. Tiene razón, corrijo inmediatamente, tienes toda la razón, en Oaxaca fue diferente. Sí, tal vez Mérida yo la asociaba con un espacio de tanta civilidad, donde había habido ya alternancia en ambas direcciones y que no había pasado nada. Tiene razón. Mérida tal vez, que había logrado mantenerse relativamente tranquila, que den ese retroceso, sí llama la atención y sí preocupa porque, vamos, hay otro foco de conflicto. Ahí está. Los vecinos no se van a dejar porque ya está polarizado, porque además Mérida siempre ha estado polarizada entre las fuerzas de PRI y PAN. Y con una sociedad también muy activa, y el Diario de Yucatán muy activo, y en fin. Es un estado bien interesante en ese sentido, que desafortunadamente ya entró, no sé por cuánto tiempo, en una dinámica de confrontación. El porrismo no era en las ciudades, en las grandes ciudades, y Mérida es una gran ciudad, es donde ya no era tan esperado. Perfecto. En Oaxaca no era inesperado que Ulises Ruiz y el PRI de Oaxaca usara eso. Pero en Mérida, sí,
sí Ahora, resulta una sorpresa. Lo notable es que en Mérida, no solamente por el estado que es o por la ciudad que es, que Mérida tradicionalmente, digamos, más tranquila, más civilizada, pero lo que sí sorprende es que saquen a la calle a paramilitares o a porros, lo que haya sido, para reprimir un movimiento ciudadano seguramente de clase media, porque lo que encontrábamos es otro tipo de porrismo, sobre todo en contra de fuerzas sindicales independientes, de movimientos campesinos, en fin, pero que lo hayan hecho en el caso de Mérida contra un movimiento ciudadano en contra de ese urbanismo salvaje, sí sorprende. Yo no sé qué consecuencias vaya a tener sobre una gobernadora que finalmente le arrebató al PAN el Estado y que había tenido unos niveles de aceptación relativamente importantes, ¿no? No sé qué tan fuertes sean esos intereses como para arriesgarte a sacar la calle a los porros. Mira, no lo sabemos, simplemente el hecho es que hay polarización en aquella ciudad, que sí, en efecto, es poco común que se agreda a las clases medias, pero pues estamos viendo el inicio de un año que promete ser tormentoso y agitado. La próxima semana continuaremos con nuestra revisión del lado oscuro de la mexicanidad. Buenas noches y hasta la próxima semana.